Hola, mi nombre es Norma Estefanía Salazar Garduño. Voy a exponer la unidad 4 de mi plan clase de la materia de Introducción al Estudio del Derecho, que lleva por nombre Fuentes del Derecho. Primeramente vamos a definir qué es una fuente del derecho. Nos dice que fuente proviene del latín fonti, que quiere decir lugar donde emana o nace el agua. Obviamente, en términos de derecho, lo vamos a definir como lugar donde nace o emana el derecho. A eso se refieren las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho... Las fuentes del derecho se van a dividir en tres tipos. Primeramente, las fuentes reales. ¿Qué son las fuentes reales? Las fuentes reales, pues básicamente van a ser todos los fenómenos naturales o sociales que determinan o modifican el contenido de alguna norma jurídica, pues con el propósito de mejorarlas, obviamente. Esas van a ser las fuentes reales. Las fuentes históricas se van a referir prácticamente a todos aquellos documentos del pasado que dentro de su contenido pues van a hacer mención o van a tomar cierto párrafo o fragmento de alguna ley o de alguna norma jurídica que pues prácticamente va a tener la finalidad de poder llevar a cabo pues un estudio comparativo entre estas dos y mejorar las leyes actuales, las leyes vigentes. Eso pues son las fuentes históricas. Las fuentes formales, estas pues van a hacer referencia más que nada a la formación de la legislación o de las leyes o normas jurídicas que pues a través de diversos mecanismos pues van a tener cierto proceso. Esas son las fuentes formales. Las fuentes formales pues se van a clasificar en directas e indirectas. Las fuentes directas, en ellas está la legislación o la ley. En esta, lo que es legislación o lo que es ley, pues prácticamente es el procedimiento mediante el cual los poderes ejecutivo y legislativo pues van a hacer un proceso de elaboración de una norma jurídica o de una ley que va a ser puesta pues en vigor, obviamente, ¿no? Esta ley va a tener unas etapas del proceso legislativo. Las etapas del proceso legislativo pues se van a clasificar de la siguiente manera. Primeramente tenemos la iniciativa, que obviamente pues es el proceso en el cual se da la presentación del proyecto de la ley. Se da a conocer la ley que quieren poner en vigor. Esta iniciación está fundamentada en la Constitución Federal, en el artículo 71, que pues nos habla sobre el derecho de iniciar leyes y pues a estas ciertas personas les compete esta iniciación, que es al presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a las legislaturas de estados y a la Ciudad de México y pues a los ciudadanos, obviamente en un número equivalente, que más específico es el 0.13% de la lista nominal de electores. Como segundo paso del proceso va a venir la discusión. Pues en esta etapa se lleva a cabo la deliberación pues de esta iniciativa. Obviamente es como el paso que le sigue. Y pues se determina si va a ser aprobada o no va a ser aprobada. Y el que le sigue pues es el tercero, que es la aprobación.
Ahí obviamente pues se da pues la etapa subsecuente a la discusión, pues, pues ahí se va pues a proceder a la aprobación de la ley. Obviamente tomando ciertas características como la aplicación general, el bienestar social, y pues bueno, esta está fundamentada en el artículo 72 de la Constitución Federal. Como cuarto paso, pues viene la sanción, que es prácticamente pues la aceptación de esta por parte del Poder Ejecutivo. Como número 5, pues viene la publicación, es obviamente en donde se va pues a dar a conocer esta nueva ley. Y el sexto es la iniciación de la vigencia, de la fecha en que ya se va a impartir esa ley, ya se va a tomar en cuenta y empieza a correr su tiempo de vigencia. Después vamos a tener a lo que es la doctrina. La doctrina prácticamente pues van a ser todos los estudios pues que tienen un carácter científico, obviamente pues en materia de derecho, ¿no? Realizados por los juristas o por estudiosos del derecho, que no es obligatorio, pero se pueden tomar en cuenta para implementar algunos cambios legislativos. Después, en las indirectas también se encuentra la jurisprudencia. La jurisprudencia pues van a ser todos los agrupamientos técnicos o técnicos para resoluciones de sentencias, obviamente que son emitidas por los tribunales y prácticamente pues se van a dedicar a subsanar algunas ciertas lagunas del derecho. Esa es la jurisprudencia. Después vamos a tener lo que son los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Pues como su nombre lo dice, son enunciados normativos o ciertas proposiciones de naturaleza pues técnica o axiológica que complementan la estructura o el cierto contenido de algunas normas jurídicas. Es eso, más que nada las técnicas que se van a implementar para la estructura de las normas jurídicas. Después viene lo que es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Pues se deriva la costumbre porque pues es el uso más que nada reiterado, constante, que se encuentra pues impartido dentro de una colectividad, como puede ser la sociedad, que es una colectividad, y que es considerado pues por esta, obviamente, jurídicamente pues obligatoria. Es la costumbre en cuestión jurídica va a ser obligatoria. Después vamos a tener este último subtema, que es el artículo 14 constitucional. Este artículo es muy interesante, puesto que nos habla de la irretroactividad de la ley. ¿Qué quiere decir la irretroactividad de la ley? Ok, la irretroactividad de la ley pues va a ser el principio más que nada jurídico, que pues impide que se aplique cierta ley nueva o que aún no esté en vigencia a un hecho jurídico, a un hecho, acto o situación jurídica del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Que si por ejemplo hoy 25 de octubre sale una ley que dice para todo aquel individuo que cometa homicidio, aparte de su sentencia ya asentada, se le asignarán 3 años más de prisión por cometer el delito de homicidio. Y entonces X persona comete el delito de homicidio, ya le dan su sentencia, ya tuvo un juicio, ya fue sentenciado el 23 de este mismo mes, antes de que saliera esta nueva ley, antes de que se pusiera en vigencia esta nueva ley. No le pueden aplicar
esta nueva ley. ¿Por qué? Porque todavía no estaba en vigencia cuando ocurrió este hecho, acto o suceso jurídico. Eso es lo que nos quiere decir el principio de retroactividad, que no se puede aplicar una ley que no estaba en vigencia cuando sucedió ese hecho, acto, suceso jurídico. Eso es lo que nos quiere dar a entender el principio de irretroactividad. Ahora vamos a conocer el principio de retroactividad, que es básicamente lo contrario. Otro ejemplo. Nos dicen, hoy 25 de octubre sale una ley que dice que todo aquel individuo que robe a mano armada tiene que pagar una multa de 25,000 pesos por el hecho de cometer este delito. Entonces, nuestro cliente o X persona comete este delito el 24 de este mismo mes, un día antes. Todavía no estaba en vigencia la nueva ley, pero en el principio de retroactividad sí se le va a aplicar la ley. ¿Por qué? Porque dice que se le va a aplicar la ley a cualquier hecho, acto o suceso jurídico que haya sido del pasado. Aunque la ley todavía no estuviera vigente, sí se le va a aplicar, porque eso nos dice el principio de retroactividad de la ley. Ajá, eso es lo que les quiero dar a entender con estos principios. Y bueno, pues este artículo básicamente nos habla del principio de retroactividad de la ley. En ciertas fracciones del artículo 14 está la fracción 3, que pues básicamente tiene pues fuente en el derecho civil, y pues va a ser referente a todos esos juicios que se den en materia de derecho civil. En esa fracción nos habla básicamente de la retroactividad que se puede dar o retroactividad que se puede dar en el derecho civil. Y en la fracción número 4 pues es referente a la fuente del derecho penal, que son obviamente pues juicios en materia penal. Ahí pues se va a definir si es retroactividad y retroactividad de la ley, y pues ahí se define, ¿no? Pues básicamente es esto. Ya les di ciertos ejemplos, espero que les haya quedado un poco más claro estos principios, ya que a mí al principio pues no los entendía y ahora pues los entiendo perfectamente. Sinceramente en esta unidad 4 fue el tema que más me llamó la atención, ya que no conocía de los términos y pues es algo nuevo que me llevo, estos principios del artículo 14 constitucional. Pues bueno, es lo que me llevo, y creo que de los otros temas está todo perfectamente. Jurisprudencia también es un tema que me gusta, porque pues básicamente se va a tratar de subsanar pues ciertas lagunas del derecho. Es como algo que te puede ayudar como abogado, te puede ayudar en ciertas formas. Y pues bueno, es muy importante conocer las fuentes del derecho, ya que pues como lo dice su nombre, pues es de donde va a salir el derecho, de donde emana, de donde nace el derecho. Pues bueno, esa fue mi presentación, les agradezco y espero que pues les haya gustado. Algo que quiero comentar es que en el caso de la ley, les comenté el proceso legislativo, pero en la unidad 5, que va a haber otro video, va a estar un poco más específico, se va a enfocar más en cada paso, va a ser más específico. Entonces pues espero que lo vean para que les quede un poco más claro. Bueno, eso es todo, muchas gracias y hasta luego.